Bien, ahora en el programa vamos a hablar con el doctor Hugo Spinelli. Y sobre dos temas en particular que no sé, vamos a escucharlo a él después para ver cuál es la relación que tienen. Uno es el tema que a mí me llamó muchísimo la atención, que se llama salud colectiva, en la medida que Hugo es el editor responsable de la revista Salud Colectiva. Y por el otro lado tiene que ver con las investigaciones de la cantidad de muertes por armas de fuego que hay en la Argentina y la evolución que esto ha tenido a lo largo de los años. Hugo, entonces empecemos por el tema de la salud colectiva. ¿Cuál es la diferencia? Porque salud colectiva, medicina, digamos, ¿por qué ponemos énfasis en algo que me interesa, que es efectivamente estudiar la salud de la población, como si problema social? Lo que nosotros decimos es que tener más salud no significa tener más médicos, no es una relación. La salud se produce por el conjunto de la sociedad con distintas cuestiones y la medicina u otras profesiones lo que hacen a lo sumo es reparar situaciones. El concepto de salud colectiva es un concepto generado por los brasileros en la época de la dictadura. Había un concepto que era en América Latina, que era de medicina social, que venía de Europa, de las revoluciones de la mitad del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, y que lo que daban era el enfoque de pensar los problemas sociales. Eso tenía que ver con la revolución industrial, todos los efectos de grandes desigualdades y grandes problemas en trabajo infantil, mortalidad precoz y estas cuestiones. El concepto de medicina social los brasileños lo redefinen por dos cuestiones. Uno, porque no era solamente la medicina, había otros trabajadores, y porque lo social en época de dictaduras asustaba. Entonces genera una socióloga... Siempre asusta, ¿eh? Siempre lo social. En democracia también. Sí, a algunos los asusta, claro. Los objetos malditos, dirá Bourdieu. Claro, la gente en la calle. Entonces lo que hacen los brasileros, fundamentalmente María Cecilia D'Orangelo, que es una socióloga, retoma un viejo dilema de la sociología que es lo individual y lo colectivo y plantea el tema de la salud colectiva, es decir, la salud como problemas poblacionales. Argentina tiene antecedentes interesantes, es decir, Emilio Coni, que era un higienista de fines de 1800, se planteaba, era médico, pero él decía, yo no soy médico de personas, soy médico de ciudades. Y tuvo mucho que ver con todo el tema del saneamiento de la ciudad de Buenos Aires, que en su momento, en esa época, llegó a ser un modelo a nivel internacional. Es decir, lo que se plantea la salud colectiva es ir más allá del individuo, pensar en los términos de la epidemiología, pensar en términos poblacionales, porque es una manera inteligente de mirar el conjunto de la población para prevenir situaciones. Hugo, entonces, hecho la introducción, ¿cómo estamos? Vayamos a los ejemplos concretos. ¿Cómo baja esto, cómo hace sombra en la sociedad argentina? Me imagino que teniendo en cuenta el mapa, no debe ser lo mismo la salud, digamos, en los distintos bolsones que podríamos... Yo podría seleccionar acá, podría seleccionar acá o podría seleccionar aquí y seguramente habrá diferencias muy grandes. Bueno, hay un concepto que se generó en la década de los 60 que se llamaba en Estados Unidos por un egipcio, Omran, que se llamaba transición epidemiológica. Estaba ligado a las ideas del desarrollo y pensaba, una mirada muy simple de lo social, es que íbamos a migrar de las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades crónicas. Este concepto se demostró falso y hoy conviven todas esas situaciones, con lo cual podemos hablar de mosaicos epidemiológicos donde uno sí puede hacer grandes paneos y marcar algunos perfiles epidemiológicos en algunas provincias, pero al interior de cada una de esas provincias volver a encontrar las diferencias. Nosotros tenemos distintos estudios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que en términos generales tiene mejores indicadores que otras provincias, hicimos un atlas de mortalidad y vemos cómo la avenida Rivadavia parte al medio dos perfiles epidemiológicos. ¿De qué lado de Rivadavia vivo? Si vivo al norte o vivo al sur, encuentro perfiles epidemiológicos y probabilidades de morir diferentes, que no tienen que ver solamente con las enfermedades más infecciosas o enfermedades relacionadas con la pobreza o asociadas con la pobreza, sino también con las cuestiones de acceso. Es decir, gente que por disponibilidad de tiempo no consulta o consulta más tarde y eso va determinando perfiles de mortalidad. Igual uno podría decir, qué sé yo, que en el NOA o en el NEA sigue teniendo algunas enfermedades que realmente son un problema, una vergüenza en términos sanitarios. ¿Nombres? Por ejemplo, seguimos teniendo zonas de tuberculosis, tenemos más de 1000 muertos por año de tuberculosis, que es una enfermedad de bajísimo costo y poder controlar y erradicarla. Tenemos Chaga, tenemos hidatidosis todavía en las provincias, en todas las provincias patagónicas con la cordillera, tenemos algunos problemas de leptospirosis, tenemos leishmaniasis en el NOA o en el NEA,
relacionado. Y tenemos algunos problemas que tienen que ver con cuestiones ecológicas, es decir, las viejas enfermedades infecciosas. Pensemos que en la época de Carrillo Alvarado logra erradicar el paludismo. Y hoy tenemos de vuelta paludismo. Es decir, esto demuestra el efecto colectivo de los problemas y cómo la medicina ha actuado a veces generando los procesos que Foucault llamaba medicalización. Se apropió de problemas sociales sin poder dar respuestas. ¿Quiénes los consultan a ustedes? ¿Quién te consulta a vos del Ministerio de Salud? ¿Qué trabajo conjunto se hace? Hacemos algunos trabajos de tipo estadístico, hacemos cuestiones con algunas provincias, con algunos gobiernos, con algunas municipalidades. Pero hay un tono de decepción en la respuesta. No hay. Es decir, lo que pasa es que los tiempos de estos problemas son problemas estructurales que... Pero el de la tuberculosis es un problema estructural. Esto tendríamos que resolverlo en un año. Bueno, pero entonces necesitaríamos que gobiernos apunten a medidas mucho más del periodo de gobierno. Es decir, la medida que no se transforman en problemas sociales realmente, y ese problema social se tome como una cuestión nacional, los periodos de los gobiernos son muy cortos para tomar estos problemas. Y entonces cuando uno trata de colocarlos en agenda, le genera más problemas al gobernante que soluciones y se postergan. ¿Cuál es la diferencia por poder adquisitivo? Porque esto tiene que haber también... Bueno, el tema de las desigualdades es el gran problema. Las desigualdades sociales, nosotros tenemos muchos trabajos con abordajes sobre desigualdades y muestran claramente. Nosotros inclusive irónicamente en un texto pusimos que pareciera que la ciencia estuviera preocupada en descubrir cuál es el beneficio de ser pobre. Porque cuando uno va a hacer los estudios demuestra que ser pobre siempre genera alguna cuestión de que se muere más, se enferma más y esa cuestión. Y entonces ahí vuelvo sobre la salud colectiva, es decir, cómo la sociedad en su conjunto, ¿por qué necesitamos más salud y menos médicos? Es decir, porque es cómo se distribuye la renta, cómo se accede al espacio territorial, la calidad del aire, la calidad de los alimentos. Eso es lo que define el perfil epidemiológico de una sociedad. Entonces, cómo la salud hace al conjunto de la sociedad y no esa posición cómoda de la sociedad de llevar esos problemas al sector de la medicina. Los médicos no tenemos nada que ver con las adicciones. Los médicos no tenemos nada que ver con el alcoholismo. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es mucho más efectivo que el saber médico. El tema de lo que vamos a hablar ahora, el tema de las violencias, el tema de las muertes por armas de fuego, Empecemos en general, a hablar, sí. tiene un fuerte impacto epidemiológico. Para un joven, los jóvenes en la Argentina, más del 50% de las muertes de jóvenes entre 10 y 29 años se mueren por causas violentas. ¿Qué tiene que ver el saber médico con las violencias? Nada, absolutamente nada. Y pero las desigualdades sociales son... Las desigualdades sociales sí. Y las desigualdades sociales a nivel micro y macro. Porque entonces uno empieza a aumentar la cuestión y ve que como algunas sociedades con mejor nivel de distribución de renta tienen mejores perfiles epidemiológicos, aunque gasten menos en salud. Argentina gasta mucho en salud. Gastamos el 10% del Producto Bruto Interno en salud. El 10%, ¿Lo gastamos bien? No, lo gastamos mal. ¿Lo gastamos o lo invertimos? No, gastamos. Eso es un problema. Gastamos y gastamos con gastos superfluos muchas cosas. Es decir, Argentina gasta mucho y mal. Además gasta, es decir, fíjate que tenemos 10% del PBI en salud contra el 6% en educación y el 1% en ciencia y técnica, cuando sabemos que muchos de los problemas de desigualdades tienen que ver con educación o con la creación de empleo que podría ser el desarrollo de ciencia y técnica. 1% eso es una aspiración, ¿no? Sí, no invertimos, no llegamos al 1%. Ni a la mitad. Entonces, esa ilógica distribución te habla, además el gasto en salud va creciendo, es un problema a nivel mundial, no es un problema argentino, ¿no? Entonces, habla de una irracionalidad es un gasto, no es todo inversión. Bueno, de todas maneras, en temas de ciencia y técnica, Nobleza obliga a decir que la evolución que ha habido en los últimos 10 años está fuera de discusión. Las universidades lo ven perfectamente. Eso se advierte para aquellas personas que tengan buena fe, esto es muy claro. Pasemos al tema de las armas, pero más con las armas o las muertes violentas, porque yo estuve leyendo los datos, igual los vas a dar vos, los datos son escalofriantes. Entonces, en lugar de que los diga yo, ¿por qué no los contás vos? Que parece que yo los invitaría a que miren este cuadro de situaciones, como hacer un diagnóstico, sacar una foto de alguien que hizo, un grupo de personas que hizo una investigación de la Universidad de La Plata. Lanús. De Lanús. Bien. ¿Y la hicieron durante cuánto tiempo? No, nosotros desde la Universidad Nacional de Lanús venimos investigando el tema casi desde los inicios de la universidad, que la universidad se fundó se crea en el año 95, y tenemos toda una línea de investigación sobre desigualdades y dentro de eso sobre muertes violentas. Y dentro de muertes violentas abrimos hace 5 o 6 años una línea de muertes por arma de fuego. Bien. En esto es interesante la observación, digamos, homicidios, hacemos análisis espaciales, hemos hecho a nivel nacional, a nivel de provincia, a nivel municipios. ¿Hay datos? Hay datos. Argentina tiene buenos datos de mortalidad, es decir, hay un trabajo
sistemático dentro del Ministerio de Salud, hecho por la Dirección de Estadística e Información, que hace que tengamos muy buenos datos de mortalidad por lo menos. ¿Y qué es lo que se ve ahora si uno pudiera, porque ustedes deben tener los datos acumulados, pero por otro lado desagregados en función de la evolución del tiempo? Bueno, las tendencias son interesantes. Por ejemplo, en muertes por armas de fuego nosotros tenemos una publicación que habíamos hecho hasta el año 2005, que ahora la ampliamos en un artículo que va a salir en la revista, que es muertes por armas de fuego entre 1980 y 2012. Son 33 años de muertes por armas de fuego. ¿Y qué se ve? Y se ve que en esos 33 años murieron 87.671 personas por armas de fuego. Bien. Es un número fuerte. Es un número fuerte, pero como todos los números... Hay que comparar. Tenemos que compararlos, porque... Bueno, si entonces no, te doy. Se murieron por tuberculosis en ese mismo periodo 35.756. Esas son todas evitables. Sí. Todas deberían Sí, ser evitables, sí. pero la de la tuberculosis es una cosa patética que me cuentes eso. 52.000 muertes por leucemia y 65.000 muertes por trastornos mentales y algunas consecuencias. En mujeres, las muertes por armas de fuego fueron, la relación de muertes por arma de fuego hombre-mujer está aproximadamente 6-1, 7-1. 7 hombres, una mujer. Y en mujeres las muertes por arma de fuego en ese periodo fueron de 11.758 muertes y muertes por parto y puerperio fueron 11.887. De nuevo, entonces, ¿cómo son? 11.000. 11.758. Más o menos, 11.000 y 11.000. Sí, pero es decir, si uno va al imaginario, es decir, se piensa que las mujeres tienen más riesgos en el parto y puerperio y no aparece el tema de las muertes por arma de fuego. Es un tema importante. Comparado con otros países, Argentina, dentro de América Latina, no es el principal problema, pero al interior del país tenemos 87.000 muertes. Es decir, es un número muy alto. ¿Hay más armas? El registro de armas... bueno, registradas más las otras. Porque... Sí, por eso. Es decir, el RENAR informa aproximadamente que hay unas 1.400.000. Hay algunos estudios hechos por gente que hace de seguridad ciudadana que habla de otro tanto no registradas. Lo que es interesante es, en todas las investigaciones apareció, es que el gran problema con el tema de los homicidios y las muertes por arma de fuego es en el periodo 2001-2003. Periodo 2001-2003 ha habido una matanza, es decir, con todas estas cuestiones de tolerancia cero, las tasas son el doble 2001-2003 de los que tenemos en 2012. Por ejemplo, la tasa de muertes de 2012 es muy baja comparada con el resto de los periodos anteriores, inclusive una de las más bajas de la democracia. Es decir, que mientras el imaginario social, influenciado por los medios, construye una situación delictiva sumamente peligrosa, cuando yo voy a ver las tasas de mortalidad por arma de fuego, la tasa de mortalidad por arma de fuego en el año 2012 es baja. Inclusive si comparo, y hay un mapa que después ustedes veremos, en el cual se ve por trienios en jóvenes, y se ve cómo el problema está en 2001-2003, y sobre todo en donde provincia de Buenos Aires llegamos a tasas cercanas a 50 por 100.000, que es la tasa más alta que tenemos en ese periodo. Suponiendo de que vos tuvieras la alternativa de hacer una modificación así brutal, cambiar algo brusco, 0, 1, 1, 0, ¿qué es lo que habría que hacer ya? Bueno, a ver, el tema de una ley que se meta con el tema armas aparece como lógico, no es fácil. Genera mucha resistencia. ¿Pero resistencia por parte de quién? A grupos lobistas. En Estados Unidos es famoso. Bueno, eso sí, lo de sí, pero acá, Clint por Eastwood. ejemplo, hace 4 o 6 años yo estuve en el Senado presentando la anterior investigación y había gente defendiendo el tema de armas, y después de eso nosotros ahí sacamos que en ese periodo había más muertos en la Argentina, había más muerto gente por armas de fuego que muertos americanos en Vietnam. Bueno, y después se armó una cadena de mail de esta gente que defiende el uso de armas, y fue impresionante la crítica hacia esos datos. Es decir, la probabilidad de tener un arma, y eso está demostrado por numerosa bibliografía a nivel internacional, aumenta la probabilidad de ser víctima de eso. Los países que han hecho legislación restrictiva han bajado notablemente el número de muertes. Pero para ver la relación ciencia y armas, que es una cosa que uno diría a priori no. Por ejemplo, la segunda empresa multinacional exportadora de armas en Francia es Thomson. Thomson es parte de Thomson Reuters, es una subsidiaria de Thomson Reuters, que es la principal empresa de compilación de información y productora de bases bibliográficas científicas que compran las universidades de todo el mundo. El Lancet, que es la principal revista del Elsevier, que es otro gran recopilador de información y venta de producciones científicas,
fue denunciado. Lancet denuncia a su propia empresa matriz por ser cofinanciadora de un evento multinacional de exposición de armas en Inglaterra. El CDC decidió investigar el impacto de las armas de fuego y diputados del lobby republicano en Estados Unidos recortaron los fondos del CDC para eso. Se armó un gran lío, una denuncia, entonces volvieron a asignar los fondos, pero esos fondos fueron asignados para estudiar los traumatismos cráneoencefálicos. Prohibieron que se investigara el impacto de las armas de fuego en Estados Unidos. ¿Cuán lejos estamos de tener una ley? No conozco eso, pero diría que no es fácil. Por eso nosotros lo que hacemos es tratar de estos temas, hablarlos con la sociedad, porque al interior del campo de la salud son temas que no se producen, en parte porque la educación y la biologización de estos problemas sociales es muy fuerte y caen en el sentido de común que no se discuta. Entonces creo que son temas que la sociedad en su conjunto debe discutir. ¿Y cómo es esto en relación con lo que pasaba hace 20 años, 30 años? ¿Tenemos datos? No hay registros, no hay registros. Es decir, porque no eso hay... sería interesante para... Bueno, nuestros países tienen un problema de series estadísticas. Es decir, esto que haya 33 años sí, es un dato interesante porque nos permite tomar información. No hay datos así confiables que permitan hacer series largas. En otra investigación que estamos haciendo, por ejemplo, vemos, tomando datos aislados, hemos reconstruido casi 70 años de una serie temporal, y vemos, por ejemplo, se habla mucho de la mortalidad infantil, pero en la tendencia temporal hoy en día, la tasa de mortalidad en jóvenes supera la mortalidad infantil. Es decir, lo que era el gran problema de la salud pública hace 40 años, hoy está por debajo de lo que son la mortalidad en jóvenes. Hugo, ha sido un gusto realmente tenerte en el programa. Ojalá, digamos, ahora viene una expresión de deseos que no significa nada, porque nadie le va a prestar atención a esto, pero lo que valdría la pena es, en todo caso, ponerse en contacto con la gente que hace investigaciones de este tipo, para poder aportar datos a aquellas personas interesadas, digamos, inclusive la propia sociedad debería ser la que diga, esperemos un poco, porque nos estamos matando entre nosotros. Digamos, quiero hacerte una última pregunta para cerrar el programa, es por lo menos este segmento del programa. La Argentina, comparada en este momento con lo que sucede en Sudamérica, está en una posición donde estamos cada vez yendo para peor, para mejor, comparativamente con lo que sucede, porque vos tenés una experiencia al haber trabajado tanto en la Universidad de Campiñas. En Campiñas, evidentemente, lo de San Pablo y lo de Brasil no se te debe escapar. ¿Cómo estamos con respecto a Brasil? No, estamos mucho mejor. Mejor. Estamos mucho mejor que muchos países de América Latina, Brasil, Colombia, México, Centroamérica, tienen tasas muy preocupantes. No obstante, en el tema de homicidios ha disminuido bastante. Nosotros, los países del Cono Sur, Chile, Uruguay, Argentina, tienen tasas bajas. Chile tiene tasas menores que nosotros. Comparativamente estamos bien. No obstante, yo como argentino considero que tenemos un montón de muertes evitables y es nuestra obligación discutirlas y tratar de que no se muera gente por esas causas. El doctor Hugo Spinelli pasó aquí por Científicos de Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa así.